Gracias, Esteban. Un cordial saludo a todos los asistentes. Gracias, doctora María Elia, por acompañarnos, por permitirnos a los organizadores estar aquí en este espacio y poder dialogar un poco de todos los temas que nos interesan y cuestionarnos un poco lo que sería el rol que pudiese tener la diversidad, la inclusión, de cara a la necesidad de reactivarnos, de incentivar la competitividad en las regiones. Como lo mencionaba nuestra gerente, nosotros somos una entidad del orden nacional que trabaja muy de cerca con municipios, gobernaciones, tratando de empujar e impulsar las acciones que permitan la reactivación económica en estos momentos tan importantes. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, a veces solemos un poco pensar ¿a qué se refiere esto?, ¿no? Y en los últimos años ha tomado una importancia grande el pensarnos con un enfoque empresarial qué significa la diversidad y qué es la inclusión. Hace un rato el señor de Diageo nos contaba un poco esta analogía tan interesante de que nos gusta que nos inviten a la fiesta, pero también que nos saquen a bailar. Bueno, fundamentalmente eso es la diversidad y la inclusión, ¿cierto? Diversidad empresarial, fundamentalmente lo relacionamos cuando tenemos en la organización distintos personas, profesionales con diversidad precisamente en términos de género, sexo, orientaciones, religión, en fin. Pero cuando hablamos de inclusión es precisamente las prácticas, lo que se adopta en la corporación en torno a la posibilidad de que todos participemos, no solamente en la construcción de esa necesidad y esa política, sino de generar una cultura alrededor de la inclusión y la diversidad en las organizaciones. De tal manera que al final el objetivo fundamental que perseguimos es precisamente que se genere esa pertenencia de la cultura de la inclusión y la diversidad en el ámbito empresarial, que ayude de alguna forma a generar conciencia colectiva, porque el tema de la diversidad y la inclusión se debe analizar de manera complementaria. Ante todo, estamos en un mundo que está evolucionando permanentemente. Estamos en un mundo en el que se enfrentó de una manera importante a una situación como el COVID. Nadie se imaginaba la connotación que eso pudiese tener, no solamente para la vida de cada uno, sino también en el ámbito empresarial. Eso nos transformó incluso la visión. Qué importante sería que hoy la diversidad y la inclusión sea un factor diferenciador, que genere mayor competitividad para las empresas. Hace un rato hablaban del sello Friendly Biz, que es un sello importante que impulsa la Cámara de Comerciantes LGBT, que fundamentalmente o principalmente le apunta a eso, ¿cierto? A entender la inclusión y la diversidad como un factor diferenciador para la competitividad empresarial. En estos mercados competitivos, ser diferente sin duda tiene que ser un valor agregado. Y cuando la empresa asume esa diferencia como un factor generador de valor, le va a generar también mayor posicionamiento en los mercados y más competitividad. Por supuesto, esto si lo traducimos a las regiones. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes empresas competitivas, altamente afirmativas en términos de diversidad y de inclusión, pues esto apunta a que las regiones también son altamente competitivas. Claramente, cuando hablamos de la inclusión, pues esto es un ejercicio que involucra no solamente a los directivos de una corporación, sino a todo el equipo que conforma la organización. Todos debemos apuntar en la construcción de la cultura, en la implementación y en la valoración de esa cultura para que sea adaptada y apropiada. A veces hacemos unos ejercicios importantes de identificar qué valor tiene la inclusión y la diversidad para las empresas, qué puede generarnos. Y hay unos elementos sumamente importantes que valen la pena relacionar y que a veces la literatura también los señala como relevantes en términos de cuando tú eres una empresa competitiva y basada tu competitividad en la inclusión y la diversidad, pues generas otros efectos importantes como atraer talento humano altamente competitivo también, capacitado. Cuando tienes un recurso humano diverso que te permite generar sinergias interesantes para construir estrategias corporativas que te ayuden a posicionarte en el mercado, eso genera también valor. La diversidad y la inclusión genera valor. También te permite
una agilidad en la adaptación. Cuando tú tienes diferentes esquemas, diferentes personalidades, acciones, metodologías de trabajo en tu organización, te permite afrontar cualquier dificultad. Las empresas que hoy, después de una pandemia, han logrado superar esa situación tan crítica es porque han sido capaces de repensarse su estrategia corporativa, de analizar el escenario en el que están y de dar un paso adelante. ¿Por qué no la inclusión y la diversidad puede ser ese paso adelante hacia un mejor escenario competitivo de esta empresa? Y también la cultura de la confianza. Cuando tú trabajas en un entorno donde te sientes valorado, te sientes reconocido y sabes que estás aportando, pues genera un ámbito propicio para que la empresa piense y actúe en torno a una competitividad mayor y a unos indicadores más altos de productividad. Hace poco encontré unos documentos bien interesantes que quise un poco compartir con ustedes, unas cifras de unos estudios y unas investigaciones. Por ahí sales tú, Felipe, te encontré por ahí en algunas cosas interesantes. Hablar de que el 91% de las compañías que pertenecen al indicador de Fortune 500 incluyen políticas de diversidad, de no discriminación. Eso es un factor claramente diferenciador. O sea, estar en el indicador de Fortune 500 es el top, es lo mejor que le puede pasar a una compañía. Y cuando el 91% de esas compañías tienen dentro de sus políticas y sus valores, la inclusión, es absolutamente retador y competitividad. Empresas diversas que son innovadoras y creativas. Esta investigación que desarrolló el Harvard Business Review hace algunos años mencionaba la importancia de que cuando tú incluyes, cuando tú eres diverso dentro de la organización, te permites generar más capacidad, más posibilidades y te torna una entidad o una organización más competitiva y más creativa. En Colombia, el 50% de los empleados LGTBI que participaron en una encuesta que desarrolló precisamente el Centro Nacional de Consultoría con el apoyo de la Cámara de Comerciantes LGTBI, mencionaba que se sentía aún en el closet dentro de su misma empresa. Esa frase del closet, ¿no? Que les daba cierto temor ser abiertos y mencionar su condición en su empresa. Creo que aquí hay un trabajo importante que hacer desde el ámbito corporativo, desde el interior de las organizaciones. Sensibilizarnos y generar políticas incluyentes que nos permitan que todos los trabajadores nos sintamos que pertenecemos a una organización en la cual podemos aportar, que somos valiosos para la organización. Ahí hay un trecho importante, imagínense, el 50%, o sea, tenemos la mitad de camino todavía por recorrer, en el cual es importante que tengamos esa conciencia y espacios como estos, que son tan importantes para visibilizar el aporte de la economía diversa, de la empresa diversa para el país, es un paso fundamental para mejorar esas conductas y esos comportamientos al interior de las organizaciones. Y te mencionaba, Felipe, porque mira, encontré precisamente una entrevista que te hicieron hace algunos años en La República, creo que fue hace 2 años, donde mencionabas precisamente que cerca de 3.4 millones de personas, lo que se estimaba en ese entonces, seguramente hoy tiene cifras mucho más recientes que esto, pero las quise traer porque es un referente importante de la enorme capacidad y la magnitud que tiene la población LGTBI en la economía nacional. El enorme potencial que representa esto de atractivo para cualquier empresa. Y por supuesto, el nivel de consumo de estos grupos poblacionales son sumamente importantes, de más de 10.000 millones de pesos calculado en el año 2018, que seguramente ahora Felipe nos contará una cifra mucho más halagadora de todo ese panorama. ¿Qué retos vemos nosotros para la competitividad? Fundamentalmente en esta emergencia económica, sanitaria, en la cual hemos estado pasando en los últimos meses, un reto enorme para los gobiernos, para las autoridades locales y para la empresa privada también fundamentalmente, a la hora de sentarnos a analizar
¿qué priorizamos? ¿O salvamos la vida o reactivamos económicamente nuestra empresa y nuestras actividades? Creo que esa es una dualidad que en los últimos meses se ha venido cuestionando qué es más importante. Y yo realmente considero que ninguna de las dos es más importante que la otra. Realmente aquí es un ejercicio de encontrar una forma de articular de mejor manera el esfuerzo de control y contención de una pandemia con la posibilidad de abrirle a las empresas el apoyo que se necesita para que se reactiven de manera oportuna. Si hay una reactivación segura, habrá una posibilidad de que el país siga desarrollándose y creciendo. Hay unas estimaciones que ya ha generado el Departamento Nacional de Planeación, en la cual habla de que este año la economía se está reactivando y tiene un buen ritmo y que probablemente al final del año vamos a poder tener un Producto Interno Bruto, un crecimiento superior al 9%. Eso no había pasado ni siquiera en épocas de prepandemia. Tal vez esto es un reflejo de que ante los momentos de crisis se vuelven oportunidades, y esta ha sido la oportunidad para que repensemos muchas de las estrategias en el ámbito empresarial y corporativo, pero también en el ámbito público, de qué es lo que estamos haciendo y a dónde debemos de direccionar el esfuerzo de inversión pública y el esfuerzo de inversión privada para que el país mejore su competitividad, pero también incremente sus niveles de desarrollo. Hoy Colombia necesita que las empresas estén decididas a transformar el país. Esto, entendiéndolo, la transformación desde el ámbito de la equidad, de la igualdad, de la inclusión, y que se convierta en estos valores como unos factores importantes y relevantes para mejorar los indicadores de competitividad nacional. El sector privado, desde nuestro punto de vista, debería enfocarse un poco hacia responder a esos principales desafíos que creemos ha generado la pandemia en estos momentos, y tiene que ver con la inclusión. La inclusión es un desafío no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito territorial. Qué bueno que identificando cuáles son las potencialidades y las oportunidades que tienen las regiones, podamos incluirlas en las estrategias de desarrollo, pero también que podamos facilitar que se vincule a la población que vive en contexto de vulnerabilidad para que participe en la construcción de políticas, pero también en el desarrollo de estas mismas. Y una economía competitiva debe ser ágil. Eso es lo que nos está demostrando ahora, este momento, el hoy. Las economías están reactivándose de una manera dinámica, y esa agilidad y ese dinamismo sin duda aportan en la productividad y en la innovación. Cuando una empresa se siente a repensar y a plantearse metodologías distintas que sean innovadoras frente a lo que normalmente venía desarrollando, esto sin duda agiliza la dinámica de competitividad y de desarrollo del país. Promocionar actividades económicas que desarrollan los emprendedores y empresarios. Un ejemplo de ello es una actividad que estamos haciendo en el marco del WeTrade, la rueda de negocios. Ha sido absolutamente fantástico ver durante este mes más de 300 empresas de la comunidad LGTBI, empresa diversa, han tenido la oportunidad de establecer alianzas comerciales con potenciales compradores y potenciales proveedores. Esto es un hito para el país, es la primera vez que en el país se hacen ruedas de negocio con enfoque de economía diversa. Esperemos que este sea el arranque de un proceso importante de fortalecimiento de capacidades, no solamente el reconocimiento y la visibilidad de la empresa diversa como un actor fundamental y prioritario para la reactivación de las regiones, sino que es el punto de partida para el acercamiento y la inclusión de esta economía diversa a la economía de las regiones. Trabajar para disminuir las inequidades creo que es un mandato que nos invita a todas las corporaciones, a todas las empresas, a que nos pensemos las políticas, las estrategias que estamos desarrollando en el ámbito laboral. Tratar de reducir las acciones que atenten contra la calidad de vida de nuestros empleados, de nuestra población. Esto invita también a que generemos mercados mucho más estables, mercados más competitivos, favorables para los negocios, que facilite una reactivación más segura para nuestros negocios.
Estamos en un momento en el cual la historia nos ha invitado a trabajar de manera colaborativa. Aquí no es posible pensarse en una economía sin empresas o en una economía sin gobierno y sin sociedad. Aquí es importante que todos nos pensemos en la manera en que aportamos desde nuestro quehacer, desde nuestra capacidad, para que la economía colombiana emerja de un momento tan crítico como ha sido esta pandemia. Los colombianos hemos sido reconocidos mundialmente por nuestra capacidad de resiliencia. Este es un momento en el cual nos invita a que seamos resilientes, a que el empresario colombiano, a partir de la creatividad, sea resiliente y demuestre cómo, con su capacidad, es posible reactivarnos de manera segura, pero también a través de políticas y acciones afirmativas en torno a la inclusión, la diversidad, una cultura de la inclusión corporativa, nos permite ser altamente competitivos y aportar a que nuestras regiones sean altamente desarrolladas. Hace un poco salió un indicador que mide la competitividad, que lo hace el Centro Nacional de la Competitividad, junto con la Universidad del Rosario, donde básicamente valora o establece los indicadores de competitividad regional, y sin duda alguna, pues Bogotá sigue apareciendo como la región más competitiva del país, seguida de Antioquia, el Valle del Cauca. Eso también es un ejercicio importante que nos debe invitar a cuestionarnos como regiones cómo vinculamos la empresa diversa en esos procesos de competitividad y de incrementar las acciones competitivas que nos permitan mejorar nuestros niveles de desarrollo y la calidad de vida de nuestra población. Para nosotros como organización es altamente satisfactorio estar en estos espacios. Nos hemos sentido honrados de hacer parte de haber trabajado de la mano con la Cámara de Comerciantes LGTBI durante este mes de una manera fuerte, maratónica, en el desarrollo de 7 ruedas de negocio, y hoy en Bogotá culmina ese proceso con la gran rueda de negocios en el marco del WeTrade 2021, que nos hace sentir sumamente orgullosos. Agradecemos mucho el apoyo de la Cámara en este proceso, esos ejercicios de caracterización que nos han permitido identificar que la empresa diversa está en todos los sectores económicos del país y que su rol y su aporte va a ser fundamental y trascendental para que la economía colombiana crezca y se desarrolle de una mejor manera, más sana también. Muchas gracias por el espacio y pues los invitamos a todos también a que disfruten y se acerquen a la rueda de negocios, a la feria que también se está desarrollando en el marco del WeTrade, que aquí encontrarán cosas muy interesantes que nos van a dejar sorprendidos de toda la enorme capacidad y creatividad que tiene la economía diversa en Colombia. Muchas gracias.